Si te gusta viajar, vivir nuevas experiencias y aprender sobre el apasionante mundo del olivo, su historia, su cultura, su futuro y todos sus matices, que son muchos y muy diversos, quédate. En cada episodio te invitamos a descubrir un nuevo paisaje, una variedad distinta, la historia que hay detrás y la que todavía está por escribirse. Bienvenida, bienvenido al podcast de Oleoturismo en España. Bienvenidos a un nuevo episodio de Oleoturismo en España. Hoy nos trasladamos a la provincia de Cáceres, una tierra con una profunda tradición oleícola y un creciente interés por parte de los turistas que buscan experiencia auténtica, más allá de las rutas convencionales. Vamos a explorar qué es lo que realmente despierta el interés de los visitantes cuando se trata de oleoturismo en esta provincia y cómo el aceite de oliva se ha convertido en un atractivo gastronómico y cultural. Hablaremos del producto de Sierra de Gata y en un ámbito más amplio de Cáceres, con una mirada en su potencial turístico. Hoy no queremos promover empresas individuales, sino entender por qué el oleoturismo es una oportunidad única para Cáceres y cómo otras regiones podrían sumarse a este movimiento. Vamos a descubrir qué hace que los turistas se interesen por el oleoturismo en Cáceres y qué oportunidades ofrece para un territorio más amplio. Comencemos hablando de lo que atrae a los turistas. Cada vez más visitantes buscan experiencia auténtica, pero ¿qué es lo que los conecta con el aceite y las rutas oleoturísticas en Cáceres? Hoy nos acompañan María Jesús Nuevo, responsable del Centro de Interpretación Comarcal de Sierra de Gata, y Ana Isabel Alonso. Ella dirige el Departamento de Calidad de la Almazara Asponti. Bienvenida a ambas. Muchas gracias y gracias por invitarnos a participar en este podcast de Oleoturismo. Vamos a hablar largo y tendido esta mañana. Muchas gracias, encantada de estar con vosotros. María Jesús, descríbenos el Centro de Interpretación Comarca de Sierra de Gata para que nos hagamos una idea de dónde nos encontramos. Nos encontramos en Torredonmiguel, que es donde se ubica el Centro de Interpretación Comarcal Sierra de Gata. Para que se hagan una idea a los oyentes de qué es este espacio, es un espacio vivo desde primer contacto con la comarca y desde aquí empezar a soñar, a realizar ese tipo de actividades que vienen buscando o ese tipo de senderismo o gastronomía o turismo cultural. Desde aquí es la puerta de entrada a esa aventura, a una comarca sin límites. Ofrecéis muchas actividades, pero ¿cómo habéis integrado las actividades que ofrecéis habitualmente en el centro con el oleoturismo en este caso? Bueno, el Centro de Interpretación acomete muchísimas actividades a lo largo de todo el año, desde paseos hasta actividades que tienen que ver incluso con el astroturismo, la gastronomía. El club, nosotros pertenecemos también al Club Birding de la Junta de Extremadura y también a la Ruta del Aceite, y por eso estamos en este proyecto tan importante como es el oleoturismo en España. Como todos sabemos, el oleoturismo se ha convertido en una forma nueva de turismo que cada día va ganando más popularidad, sobre todo también en la provincia de Cáceres y en la zona donde nos encontramos en la Sierra de Gata. La actividad de visitar estos lugares donde se produce o se ha producido aceite de oliva, como los antiguos molinos o almazaras, llama realmente siempre la atención a quienes hasta aquí se acercan, ¿no?, por adentrarse en este mundo. Y concretamente, una de las preguntas que formulabas era ¿qué es lo que les conecta realmente con el aceite o con las rutas? Pues la conexión es el contacto directo que les permite que no solo aprender sobre el proceso, también sobre la cultura y la historia y la identidad de todo este territorio, o por así decir, de toda la provincia, y al final estamos vinculados bajo un país como es España, ¿no? Eso es muy importante, ese deseo de disfrutar rodeado de olivos, ¿no?, olivares, muchos de ellos teniendo en cuenta que son centenarios y que ya les rendimos una pleitesía a estos árboles. Pues bucear, hondar en un mar de olivos, qué bonita esta expresión, en un mar de olivo, ¿verdad, Rubén? Qué bonito bucear ahí, ¿no? Por supuesto que eso es una maravilla. Bueno, pues todo este proceso no es lo que realmente les atrae, ¿no? Visitar una de las zonas más importantes de la provincia en área de producción y gozar, por ejemplo, de la plena naturaleza mientras se descubre la Ruta de los Molinos que tenemos aquí en Torredonmiguel. Una senda por donde además no solamente pueden observar lo que es el olivar o su producción
o estar dentro de esa arquitectura vernácula que tiene que ver con nuestras almazaras, sino del contacto directo con la naturaleza y con la fauna, porque también sobre este paseo hay muchísimas aves, no debemos olvidar también el turismo ornitológico, que al final el oleoturismo lo engloba, si nos damos cuenta, todo, pero algo muy importante también, nuestra salud. María Jesús, ¿qué crees que despierta más curiosidad y emoción en ellos cuando visitan esta ruta? Pues como decía anteriormente, sobre todo es el contacto directo con la naturaleza y ese aprendizaje sobre algo tan importante como es la historia que vincula y que rodea a este árbol, al olivo, ¿no? Muchas personas, lógicamente, carecen de esta información de lo que es la producción del aceite. Es personas que conocen, ¿no? Pero consumidores, también hay que abrir los ojos al consumidor y saber diferenciar lo que es un aceite de oliva, lo que es un aceite de oliva virgen extra o otro tipo de aceite refinado, ¿no? Al fin y al cabo, digamos que es esa inmersión cultural hacia un mundo tan fascinante como es, lógicamente, el oleoturismo en este caso. ¿Alguna anécdota que nos puedas contar de todas esas visitas que recibí en el centro de interpretación? ¿Qué es lo que le llama la atención? Bueno, nosotros contamos la gran mayoría de nuestras visitas o esporádicamente, antiguamente en estas almazaras que estamos hablando, que bueno, almazaras ahora mismo en Torre Don Miguel, hay 10 molinos de aceite, o sea, para que se den cuenta los oyentes de esta importancia, ¿no? De lo que tiene la cultura del olivo en esta tierra, como es esta comarca de la Sierra de Gata. En estas almazaras, antiguamente, pues todo lo que una vez que se extraía el aceite, esos restos, que aquí se le conoce también como carozo, ¿no? Ese hueso, esa pasta, pues era utilizado. Y antiguamente llegaba hasta Torre Don Miguel, como en otros sitios, imagino, visitando las almazaras, una persona que compraba, digamos, esta materia ya restante. Y bueno, pues calculaba a ojo. Decía, bueno, pues aquí hay tal cantidad. Calculaba a ojo, sin pesarse ni nada, sobre esos restos que ya habían sido aprovechados con la extracción del aceite. En una de las ocasiones cuentan las personas más mayores, porque hay una cosa importante, una cosa es la historia, la que se escribe, la que podemos leer, y otra es la tradición oral. Esta anécdota viene de la tradición oral. Llegó a uno de nuestros molinos una persona que calculó a ojo esos restantes de carozo y como que los dueños del molino, los trabajadores del molino no estaban muy conformes, como que estaba calculando mal y como que les estaban engañando. Ahí hubo como una especie de discusión y en nuestras almazaras hay una parte muy importante que es la caldera, donde está ese fuego que no solamente servía para calentar la almazara o el molino, sino que también servía para seguir extrayendo aceite, ¿no? Lógicamente ese aceite hace que todavía podíamos seguir desgranando más y sacar más producción de otra calidad, pero bueno, ahí no voy a entrar porque después nos acompaña una persona que va a hablar más directamente de este tema. Bueno, pues en esa discusión quisieron como echarle al fuego y de esa anécdota que contamos, que fue una historia, en esta localidad, desde hace ya varios años, quemamos el día 31 de diciembre, después de las uvas, de cara al Año Nuevo, quemamos al calculón, a ese hombre que calculaba a ojo y nos quiso engañar. O sea, de ahí, fíjate, lo que al final se lió, ¿no? Y se quema a un muñeco en una hoguera en la plaza, después de las uvas, quemando al calculón por ese engaño que quiso acometer a los vecinos de la localidad y sobre todo a esos molineros que tanto trabajan y desde aquí, lógicamente, pues ese honrar y ese homenaje a todas estas personas que trabajan a día de hoy en nuestros campos, ¿no? Y han hecho posible que la cultura del olivo llegue a nuestros días. Qué curioso, pues tendremos que realizar una visita al Centro de Interpretación Comarcal de Sierra de Gata para conocer, y por qué no, el mismo día 31. María Jesús, ¿es la historia, la naturaleza, el proceso de producción del aceite lo que más contribuye a esta llamada de atención? ¿O todo en general? Bueno, hay mucho interés, la curiosidad cuando se visitan estas rutas. También hay que tener en cuenta la increíble supervivencia de lo que es el olivar tradicional, fuera de ese olivar extensivo, ¿no? Ese olivar tradicional que ha sabido a lo largo de los años adaptarse, incluso ahora mismo que hablamos de los cambios climáticos tan importantes. Ahí está
sobrellevando y aguantando, ¿no? Como un campeón. Hablamos de olivos que son majestuosos, impresionantes, y ahí lo tenemos. Creo que todo eso, el gran legado, el patrimonio cultural tangible, el intangible, la profundidad de los aspectos que se vinculan alrededor de este fruto, como es la aceituna, y cómo el hombre se ha ido adaptando a todos estos cambios productivos hasta llegar a estas almazaras hoy en día, que ya hablamos hasta de biomasa, ¿no? O sea, todo ese proceso, ¿no?, que el hombre se pone a pensar para extraer ese oro líquido, que hoy así lo consideramos en nuestra comarca, oro líquido, por ese color y por esa generosidad, ¿no?, de este bien líquido. Creo que es todo, ¿no? La gran mayoría de estas rutas vinculadas al oleoturismo tienen que ver mucho también con el aire libre, ¿no? Hoy en día, claro, nosotros estamos en un medio natural donde salimos y nada más salir de nuestras casas ya estamos en plena naturaleza. Pero hoy en día lo que se desea son vivir experiencias, salir de ese turismo ya agotado casi de sol y playa y vivir experiencias únicas. Si todo eso lo conseguimos con un aprendizaje tan bueno como tiene que ver la cultura del olivo y con la naturaleza, pues estamos hablando de un bienestar en todos los sentidos para las personas que visitan o realizan este tipo de rutas, ¿no? De una forma además también sostenible, que hoy prima mucho y este concepto de sostenibilidad. En definitiva, pues la demanda de esta práctica de turismo y la preocupación por el medio ambiente pues aumenta, buscando este tipo de actividades que al final lo que hacen es satisfacer, generando pues nuevas sensaciones y nuevas experiencias para las personas que lo realizan. Finalmente me gustaría hablar sobre cómo crear experiencias oleoturísticas que realmente conecten con los visitantes. Hemos visto que el interés no solo está en el producto, sino en lo que lo rodea, la historia, las raíces, el paisaje, la tradición, la naturaleza y por supuesto las personas que lo producen. Hablamos a continuación con Ana Isabel Alonso. Ella dirige el departamento de calidad de la almazara Asponti. Allí habéis desarrollado diferentes tipos de cata y experiencias de oleoturismo. Ana Isabel, bienvenida. Gracias. Antes de nada, comenzar conociendo vuestro aceite. ¿Cómo es? Porque es curioso, ¿no?, la variedad manzanilla cacereña. Exacto. Es nuestro mayor legado en el norte de Cáceres, en Sierra de Gata. Es lo que nos provocó el comenzar con la almazara. Es su protección, porque la manzanilla cacereña lo que hace en todo el norte de Cáceres es jugar un papel fundamental. Forma un mosaico en todas las comarcas norte, unido a otros cultivos, al cerezo, a los cítricos, a la vid. Lo que hace es una economía familiar de la cual era partícipe todas las familias del norte de Cáceres. Es un cultivo que ha estado siglos y siglos y que está aquí, y que el mayor arraigo de la cacereña está aquí en el norte de Cáceres. Por eso esa denominación de origen Gataurdes del aceite, por esa notoriedad histórica, porque nos ha ayudado a quitar hambrunas. Esos premios a principios del siglo pasado, ya en París, con esas producciones tan pequeñitas, porque aquí recordemos que son minifundios. Todo eso hizo que Aspontis, que es una empresa familiar, luchara por llegar a darle un nombre en el mundo a la manzanilla cacereña, y lo hemos hecho haciendo un producto de alta calidad que a todo el mundo sorprenda. ¿Por qué? Pues porque es un aceite. Imaginaros cuando hacemos el zumo de naranja, de naranjas de zumo o de naranjas de mesa. Si lo hacemos de naranja de zumo tenemos mucho zumo, pero es más recio, más ácido. Si lo hacemos de mesa tiene mucho más matices, más dulce. Pues eso es nuestra diferencia. Nuestro aceite es complejo a la vez que armónico, muy equilibrado entre amargos y picantes, y hace que sea suave, dulce, muy agradable al paladar, y entonces con ello hemos abierto un abanico de posibilidades que ni nosotros mismos nos creíamos en un inicio que íbamos a llegar donde estamos. Y ahora, pues con esta herramienta del oleoturismo, lo que estamos potenciando es continuar con este gran legado y seguir protegiéndolo. Al final buscar también, ¿no?, esa excelencia de los aceites, ¿no?, en ese proceso tan amplio y que a veces desconocemos, ¿no?, porque seguro que te habrás encontrado. Siempre nos gusta preguntar en los diferentes podcasts si finalmente sabemos de aceite. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo como técnico, si me traslado a mi parte técnica, porque mi mayor título es enamorada del olivar tradicional y a poder ser de manzanilla cacereña, pero realmente olivar tradicional.
Y a mí, si me traslado a mi parte técnica, cuando viene el turista, me sorprende tantísimo que no sepan que la aceituna nace verde, que se va poniendo morada y termina en su madurez negra. Es decir, la aceituna va envejeciendo en el árbol si la dejamos. Ellos te preguntan por el árbol de la aceituna verde y el árbol de la aceituna negra, ¿no? Hay cosas tan sorprendentes que cuando comienzas en este mundo dices, mira, necesitamos poner un poco de orden y que el consumidor, el turista, conozca todo esto. Entonces tenemos turistas que nos vienen por naturaleza, nos vienen buscando naturaleza porque somos una zona muy natural y el olivar engloba todo, es una sostenibilidad total. Si vienen buscando pájaros, pues hay. Si vienen buscando flora, pues la hay. Y todo esto está en nuestro olivar, un olivar tradicional. Entonces, al final, se van enganchando unos por naturaleza, otros vienen por la cultura, otros vienen por salud, otros vienen simplemente porque han aterrizado aquí y de repente se dan cuenta de todo lo que tenemos. Entonces, hay tantas variables en este oleoturismo que nosotros quizás, mi compañero Miguel Carrasco y yo, decidimos darle el enfoque al oleoturismo desde el campo hasta la botella. Entonces, hay tanta notoriedad histórica en esta tierra que lo que hemos hecho también es darle presencia a todo ese patrimonio oleícola que tenemos, es decir, desde tecnología romana hasta nuestra almazara, que por ejemplo fue la mejor de España en el año 17. Por lo tanto, en el 2017, quiero decir, claro. Por lo tanto, ahí tenemos un amplio recorrido y de acuerdo al turista que te venga, le llevas a una faceta u otra. Lo que sorprende muchísimo es que nunca jamás el turista piensa que el aceite es un alimento principal. Llegan incluso a asustarse cuando comenzamos a hablar de categorías de aceite. Estamos acostumbrados a que comemos aceite y no bebemos aceite. Y es algo que pasa como inadvertido en nuestra dieta diaria. Cuando nosotros comenzamos a decirle que el aceite desde el desayuno hasta la cena lo estamos ingiriendo y que de acuerdo a lo que tomemos va a repercutir en nuestra salud, comienzan a preocuparse por ello. Entonces, una de las partes muy importantes en el oleoturismo y que es mía son las catas. Las catas, ahí es donde descubres lo poco que sabe el consumidor y lo mucho que le interesa. Yo sé que todos los que pasan por nuestras catas, al final, cuando llegan a su casa, catan el aceite y que se preocupan cuando vuelven a comprar el aceite. Enseñarles todo eso es un amplio abanico que para mí me da una gran satisfacción, unido a que conozcan la manzanilla cacereña, pero aún así todas las variedades que tenemos en España, porque en España tenemos 462 variedades de aceitunas. Por lo tanto, tenemos variedades exquisitas. Estoy hablando de variedades tradicionales, no de variedades de las de ahora de intensivo, superintensivo. Variedades que se han ido plantando en cualquier lugar de España por algo, por algún motivo, y que se han adaptado a ese terreno por algo. Los que lo plantaron no eran tontos. Cada variedad se ha adaptado y esto ahora mismo con el cambio climático para mí es algo importantísimo. Que lleguemos a hacer un aceite, que ahora mismo ya cambió la palabra, ya no digo aceite, lleguemos a hacer un aceite de oliva virgen extra de la calidad que hacemos con un olivar que está sufriendo un cambio climático igual que todos, pero que se está adaptando a ello, sin necesidad de agua, con la que nos viene del cielo, pues para mí eso es todo un halago a este legado que hemos recibido y que debemos conservar. Bueno, ya estamos comprobando que desaparece, ¿no?, ese árbol centenario majestuoso como es el olivo tradicional. Se arrancan en otros lugares de España, en Jaén, en Córdoba, con esas megaplantas. Habría mucho debate ahí, ¿no? Ana Isabel, ¿qué debemos tener presente a la hora de elegir un buen aceite? Si no tenemos ni idea, catamos un aceite, ¿qué le sugiere al consumidor a la hora de catarlo? ¿Qué debemos tener presente? Es que ahora que has dicho lo de las plantas y esos arranques y esas expropiaciones que hay ahora mismo, eso para mí es un crimen medioambiental que alguna vez deberá ser penado. Entonces, lo primero que pido, y es justo lo que para los que hacemos calidad, los que hacemos virgen extra de variedades tradicionales,
justo no vendemos aceite, no vendemos un virgen extra, simplemente. Vendemos una forma de vivir, vendemos un territorio, vendemos nuestra cultura, vendemos nuestro patrimonio, vendemos nuestro legado. Hacemos que esto se conserve. Entonces, una de las cosas principales es siempre pensar muy bien de dónde te viene el producto, de dónde viene, cuál es el origen. Ese origen es por algo y eso debemos defenderlo. Y luego ya normalmente, no digo porque en todos los casos, normalmente ese origen, esa tradición, ese olivar tradicional siempre suele dar un aceite de oliva virgen extra excelente. Entonces, pues luego ir buscando la variedad que te guste, la variedad con la que quieras maridar. Nosotros somos muy paralelos al mundo del vino, pero estamos a 20 años luz todavía. En el mundo del vino, pues cuando a ti te ponen una botella, pues bueno, siempre pides, ¿no? Tú pides, lo quiero blanco, lo quiero un crianza, quiero un tinto joven, o sea, ya tienes algo que elegir. Aún nosotros en el mundo del aceite nos ponen una aceitera y nos callamos. Sabéis que eso está prohibido, ¿verdad? ¿No? Tiene que ir metido envasadito y con toda la información en una botella. Y que lleve toda su información para que podamos ver su origen y podamos ver su calidad. Entonces, eso es lo principal que pedimos a ese consumidor. Y bueno, pues enseñarle a catar. Sabéis que a los grandes envasadores no les interesa, ¿no? Que el consumidor sepa catar, pero a los que hacemos calidad sí, porque una vez que enseñas a catar y descubres y les abres esa vía sensorial a ese consumidor, nunca más lo olvida. Entonces, enseñarle cuáles son esos defectos y cuáles son esas virtudes, lo que hay que buscar, los frutados herbáceos, los frutados florales, los frutados de frutas, ese amargo, ese picante que muchas veces el consumidor rechaza porque no sabe lo que es, porque los mayores antioxidantes y los mayores antiinflamatorios los tenemos ahí, en esos polifenoles. El aceite tiene que amargar y tiene que picar en su justa medida y aparte disfrutar con él igual que un buen vino. Una vez que le enseñas eso, ya, creo, unido al origen, creo que ya lo hemos hecho todo. Me viene a la mente, Ana Isabel, cuando estás hablando bueno, del aceite y de todo lo que rodea, ¿no? El paisaje, la tradición, la naturaleza. Me viene a la mente pues un comentario de una aceitunera ya de hace ya mucho tiempo que me decía, comerse un canto es una maravilla, pero comerse un canto debajo de un olivo lo es mucho, mucho más. Totalmente. Además tenemos esas tradiciones, esa gastronomía, ¿no? Unida a cuando más hambre se pasaba en este país o demás, tanto la aceituna rajada que se habla aquí, ¿no? Simplemente con sal quitaba el hambre, ese cuscurro de pan en el aceite. Tenemos las meriendas que recuerdan unas cuantas generaciones en los molinos, ¿no? Como es aquí en esta zona con el sopetón, que era ese pan tostado sumergido en un aceite un poquito caliente como salía y regado con los zumos de los cítricos que tenemos aquí y un poquito de azúcar. Esas meriendas tan sanas, tan auténticas, tan originales, tan de nuestras raíces, eso es lo mejor de lo mejor y todo eso tenemos que seguir difundiéndolo para que no se pierda, porque es que es nuestro legado y es nuestra cultura. Antes de despedirnos, me gustaría que cada uno de nuestros invitados compartiera una reflexión final sobre cómo creen que el oleoturismo en Cáceres puede seguir creciendo y qué nuevas oportunidades pueden surgir para conectar a más turistas y empresas. Volvemos con María Jesús Nuevo. Cuéntanos. Antes de hacer esa reflexión, también tengo que citar que hemos hablado de la quema del calculón, que se hace concretamente de fin de año a año nuevo, pero hay una fiesta muy importante que recoge también todo lo que se ha estado aquí hablando, que se celebra en esta localidad, en Torredonmiguel, una de las pocas, no voy a decir la única, porque desconozco en el territorio nacional, pero de las muy pocas que se vincula a la cultura del aceite exclusivamente, como es el Capazo, que se celebra en Torredonmiguel el sábado siguiente al domingo de Resurrección. Y tiene que ver mucho con esa identidad cuando antiguamente se acababa la cosecha y se celebraba esa terminación,
con la quema de los capazos, de los capachos, que en diferentes lugares de España tendrán un nombre en definitiva, ¿no? Y bueno, pues es una fiesta que también se salía del solsticio de invierno, que se entraba ya a la luz con la primavera, porque se hacía siempre antiguamente con la terminación de la morturación de la aceituna, que esto ya era pues bien avanzado ya el invierno de cara a la primavera. Se corta un roble, hay que decir también que es una fiesta sostenible, ese roble se coloca en la plaza. Y ahí los jóvenes que simulan a sus antiguos molineros, alcamuñas, que es el oficiante del rito, a las mujeres, que son denominadas pacas, se reúnen alrededor del fuego y de ese roble, prenden esas capacetas que ya están impregnadas de aceite porque han servido durante años y años y años para esa molienda, esa morturación, y es arrojado a ese árbol hasta que ahí definitivamente se consume todo. Y como decía Ana Isabel Alonso, ahí entra también un punto importante de nuestra gastronomía, porque ahí damos a todos los asistentes el famoso sopetón, ese pan tostado en ese fuego, en ese molino impregnado con ese AOVE, en ese aceite de oliva, y con esos cítricos, en nuestro caso es la naranja y ese azúcar, ¿no? Entonces, bueno, pues desde aquí también hacemos una mención a esta fiesta, también a estas personas que han sabido traer y trasladar de antaño hasta nuestros días esta celebración, convirtiéndola en una de las fiestas de interés turístico regional, y muy orgulloso de ellos los vecinos de la localidad. Y ahora sí, vamos a esa reflexión. Pues como decíamos, el turismo, aunque es un modelo turístico nuevo, yo hablo siempre de la parte de turismo, de promoción, pues no debemos olvidar que constituye una ramificación de un sector económico con una larga trayectoria y sin duda alguna el sustento base de muchas economías pequeñas, ¿no? Como ha sido el caso de este olivar tradicional que aquí en la Sierra de Gata es la manzanilla cacereña. Sumando todo esto, debemos seguir, lógicamente desde aquí hacemos un hincapié fuerte en la importancia en la promoción, sirva como no este podcast y este proyecto de oleoturismo en España, de la importancia en la promoción de estos servicios que sirvan como herramientas para incrementar la importancia de este sector oleícola, teniendo en cuenta que además es la salud lo que prima. Por tanto, al potenciar el conocimiento sobre el aceite de oliva, como hemos estado escuchando hace un momentito de mi compañera Ana Isabel, gracias al oleoturismo estamos contribuyendo a un mejor uso de este producto, dándole realmente el valor que le corresponde a este aceite de oliva, como lo llamamos oro líquido, con respecto a otros productos sustitutivos. O sea, mi reflexión es seguir apoyando el oleoturismo, porque apoyando el oleoturismo estamos apoyando a este sector, y sobre todo el sector también tradicional, que es muy minoritario, pero que tiene una gran fuerza en el territorio y en España, lógicamente, bueno, en esa Andalucía, que ya sabemos que Jaén, eso sí, es un mar de olivos, ¿no? Entonces, de ahí que debamos contribuir no solamente a la promoción, sino también al bienestar de nuestra salud, que es lo que forma parte de nuestra dieta mediterránea. Ana Isabel Alonso, desde la Almazara Asponti. Como reflexión, decir que el oleoturismo es un tipo de turismo, además, yo creo que tenemos una gran ventaja, y es que no todo el tipo de turismo lo puede hacer todo el mundo. Aquí no tenemos un gran riesgo, pueden venir personas mayores, es un alimento y es un territorio en el cual se puede hacer un turismo familiar. Tenemos incluso bebés que incluso le damos un poquito de aceite, se rechupetean que te mueres, y desde ahí ya comenzarán a tomar virgen extra. Por lo tanto, es una de las ventajas que tenemos, ¿no? Que se puede hacer un turismo para todos. Es un turismo para todos en una unión, como hemos dicho, de cultura, notoriedad histórica, experiencias inolvidables, abrir la parte sensorial, porque mucha gente viene sin nunca jamás haberse dado cuenta de por qué le gusta algo. O sea, ¿por qué me gusta más este aceite que este? ¿Por qué me gusta más ese pan que ese? Nunca jamás se lo han preguntado, y entonces tú les enseñas a utilizar esa parte sensorial. Es un turismo que nos ayuda a continuar con oficios
que en las zonas rurales son muy importantes. Del olivo vamos a tener la biomasa, pero vamos a tener también ese uso de la madera para utensilios, para bisutería, vamos a tener el aceite, vamos a tener la aceituna, tenemos los que hacen el barro, los que hacen la cerámica para hacer esas aceiteras. Es que hay un montón de oficios en los cuales sin este oleoturismo no damos a conocer todo esto y todo este valor. La vida rural se puede llegar a perder y se puede llegar a perder un mosaico en algunas zonas, como pasa aquí en esta sierra, que es lo más importante de todo. Esto llevaría a una despoblación, llevaría a un cambio medioambiental, nosotros hemos comprobado que el mantener vivo este olivar nos salva de los grandes incendios en verano, por ejemplo. Por lo tanto, cada vez que compren, cada vez que hagan oleoturismo, cada vez que compren esa botella, piensen que no solamente van a consumir un aceite de oliva virgen extra, sino que están ayudando a la conservación de un patrimonio vivo que tenemos en España, en la cuenca mediterránea, y de ese patrimonio y la difusión de la cultura de lo que nosotros somos, de nuestras raíces. Por lo tanto, el oleoturismo para mí ahora mismo lo es todo en las zonas olivareras. ¿Y qué zona no es olivarera en España? En España tenemos un patrimonio que debemos conservar y debemos difundir esa cultura para que los pequeñajos, principalmente, la conozcan y los mayores se sorprendan de la cultura que conocieron oleícola y la que actualmente tenemos, que esa es otra de las cosas que le llama muchísimo la atención, cómo ellos hacían el aceite en esos molinos antiguos y ver cómo lo hacemos ahora mismo y ver la calidad que tenemos. Por lo tanto, creo que debemos sentirnos orgullosos todas las zonas olivareras y seguir fomentando el oleoturismo y seguir fomentando la salud, que al fin y al cabo, si el oleoturismo existe, este cultivo va a seguir, este producto va a salir y seguiremos fomentando salud. María Jesús Nuevo, responsable del Centro de Interpretación Comarcal de Sierra de Gata, Ana Isabel Alonso, desde Almazara Asponti, Departamento de Calidad. Muchísimas gracias por atendernos hoy en Oleoturismo en España. Gracias a vosotros y bueno, nada más, simplemente sirva nuestra reflexión para eso, para que haya una reflexión sobre el oleoturismo y sobre todo sobre el sector. Muchísimas gracias y consuman aceite de oliva virgen extra de alguna zona olivarera donde podamos seguir conservando nuestras raíces. Ampliemos aún más la visión. Cáceres tiene un gran potencial en términos de oleoturismo, en la sierra de Gata o en las tierras de Granadilla, pero conozcamos otras zonas que también tienen mucho más que ofrecer. Antonio Villegas, presidente de la Denominación de Origen Protegida Villuerca y Borejara y además CEO de Oleoex. Gracias por acompañarnos, bienvenido. Gracias a vosotros, Rubén, gracias. Bueno, pues antes de nada queríamos conocer un poco ese aceite, vuestra empresa Oleoex. ¿Cómo es vuestro aceite? Pues se trata de un aceite singular en términos de calidad, a la vez que exigente. Por pliego de condiciones definimos la parte monovarietal con las principales variedades que tenemos dentro del geoparque, de una manera autóctona, como puede ser la manzanilla cacereña, y con otras variedades emergentes, como puede ser pues la arbequina, picual, cornicabra, y luego también la posibilidad de incorporar cupats, con otras variedades minoritarias que tenemos dentro del geoparque, por lo cual, pues la variedad de aceites, de aromas y de estilos que producimos es en ese sentido muy singular. ¿Qué aporta la denominación de origen para vosotros y vuestra provincia? Porque claro, dependiendo de a quién le preguntemos, puede ser que sean positivos o negativos. Pues para nosotros solo cosas positivas. Es decir, nos está permitiendo certificar la excelente calidad de nuestros productos con un sello de calidad reconocido y amparado por la Unión Europea. Aparte nos supone, es un sinónimo de oportunidad por poder acceder pues a ciertos mercados, a cierto tipo de público que de otra manera sería pues bastante imposible. Y por otro lado, pues unión y arraigo,
porque desde que comenzamos con el proyecto de la denominación de origen, fueron incluyéndose marcas, entidades, etcétera. Nos ha permitido a todos, bueno, pues compartir conocimiento, unión a la hora de, bueno, pues hacer ciertos o abordar ciertos proyectos de una manera conjunta, todas las marcas comerciales. En fin, mm, por ahora lo único que podemos hablar es en términos positivos Ujú. de la denominación de origen para nosotros. En este caso sois la tercera denominación de origen, vosotros Villuerca y Borejara, Monterrubio y Gata Urde, ¿no? Eso es, somos la tercera a nivel extremeño y la cuarta dentro de un geoparque. Estamos hablando también de algo singular, porque bueno, pues en un entorno geográfico tan característico como el nuestro, el geoparque Villuerca y Borejara, cuatro denominaciones de origen es algo reseñable, ¿no? Y en este caso, bueno, pues la del aceite ha sido la última en incorporarse. Antonio, ¿cómo crees que podemos expandir el alcance del oleoturismo en la provincia? Pues a ver, yo creo que lo primero es, tenemos un producto que si bien es estacional, en términos de, bueno, pues de recolección, de fabricación, la actividad no cesa durante todo el año en el olivar. Las almazaras pueden cerrar, pero hay mucha actividad para llevar a cabo y para mostrar a los visitantes. Entonces yo creo que deberíamos de jugar con ese potencial, ¿no? De no dejarnos caer en una estacionalidad y poder compartir o poder diseñar programas en función de la época del año en la que podamos encontrarnos. Luego, por otro lado, la comunidad en la que nos encontramos, no perdamos de vista que, bueno, que Extremadura es sinónimo de calidad, somos la despensa a nivel agroalimentario del resto de España, ¿no? Y tenemos una diversidad, en este caso ya hablando en términos de aceite, ¿no? De un montón de variedades que se producen en nuestra región, en nuestra provincia. Entonces yo creo que esa identidad deberíamos de destacarla y hacerla fuerte. Es una fortaleza que tenemos para poder, bueno, pues llevarlo como bandera y como insignia y poder desarrollar proyectos oleoturísticos de una manera, bueno, pues holgada y de una manera creíble, transparente para los visitantes y en cierto modo atractiva. Ujú. Identidad estamos hablando, en este caso en regiones menos conocidas de Cáceres. ¿Qué papel juega el aceite de oliva y qué podría ofrecer al visitante? Pues en zonas no demasiado conocidas, quizás a lo mejor el poder mostrar cómo es un cultivo tradicional de montaña y cómo se ha mantenido a lo largo de todo este tiempo. Es algo que no existe a lo mejor en otros territorios y sí en esas zonas tan, bueno, pues desconocidas o comercialmente hablando, bueno, pues o inicialmente menos atractivas, pero si le damos la vuelta y lo miramos desde otro punto de vista, yo creo que eso es una identidad y es una fortaleza y también deberíamos de seguir explotándola, ¿no? Y mostrándola, porque ese tipo de cultivos, ese tipo de explotaciones de montaña principalmente me estoy refiriendo, insisto, no existen en otro tipo de territorios y sería muy interesante el poder seguir mostrando, contando y de alguna manera, bueno, pues contribuyendo, ¿no? a todos esos territorios, a sus economías locales, etcétera. Lo que realmente atrae a los turistas hacia el oleoturismo en Cáceres no es solo el producto, sino la historia, la cultura y las experiencias que se crean en torno a él. Además, hemos visto que hay un gran potencial para expandir esta experiencia a más territorios de la provincia. Antes de despedirnos, nos gustaría que cada uno de nuestros invitados compartiera una reflexión final sobre cómo creen que el oleoturismo en Cáceres puede seguir creciendo y qué nuevas oportunidades pueden surgir para conectar a más turistas y empresas. Antonio Villegas, desde vuestra denominación de origen, ¿qué reflexión final? Bueno, pues compromiso. Yo creo que esa es la palabra y el objetivo, ¿no? Seguir comprometidos hacia este proyecto. Se necesitan recursos por parte, sobre todo, de las administraciones. Hablamos de, bueno, recursos económicos, técnicos, etcétera. Compromiso también por parte de la población. No olvidemos que esto es una oportunidad. Hay que
hay que verla como una oportunidad, pero también hay que trabajarla y hay que demostrarla. Entonces eso solamente se consigue con perseverancia, mucha calidad, mucha transparencia y bueno, pues aprovechar todos esos medios que puedan llegarnos. Yo creo que también deberíamos efectivamente, en nuestro caso, bueno, pues por los factores geológicos, ambientales, históricos, etcétera, no perder de vista, bueno, pues o quizás a lo mejor alinearnos en cierto modo, pues con otras denominaciones de origen, con otros productos, encontrar sinergias para poder combinar perfectamente una actividad oleoturística con cualquier otro tipo de producto agroalimentario, a lo mejor que pueda darse, ¿no? En nuestra región. Y sobre todo aprovechando ese potencial que tenemos de tantísimas denominaciones de origen y tan buenos productos. Entonces, quizás a lo mejor esa parte también de sinergias deberíamos de cuidarla y deberíamos de no perderla de vista porque también, bueno, pues puede hacernos mucho más fuertes y, bueno, pues poder crecer en materia de oleoturismo en los próximos años. Antonio, ¿cómo definirías aceite en una sola palabra? Superalimento. Antonio Villegas, presidente de la Denominación de Origen Protegida Villuerca Ibore Jara y CEO de Oleoex. Muchísimas gracias por atendernos, por acompañarnos. A vosotros, siempre. Muchísimas gracias. Oleoturismo España es una iniciativa impulsada por la Asociación Española de Municipios del Olivo, AEMO, y las diputaciones provinciales de Jaén, Córdoba, Sevilla, Huelva, Badajoz, Cáceres, Ciudad Real y Tarragona. Cofinanciada por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Unión Europea a través del programa Next Generation EU.